Felicitando la iniciativa, felicitando este evento, me parece que tratar estos temas públicamente es comenzar a plantearle a la sociedad otro tipo de reflexiones frente a circunstancias tan complejas que vive el país. Todos estos días han sido sumamente duros respecto, por ejemplo, al tema de la violencia. Hace pocas horas tuve la oportunidad de estar en Babahoyo alentando más bien un mensaje de paz frente a una circunstancia muy difícil de un asesinato dentro de una institución educativa que por casualidad fue el escenario de esta situación, y particularmente la herida que sufrió un niño de 6 años, que espero tenga la fuerza suficiente con la atención debida de parte de los médicos, en fin, para salir adelante. Entonces, qué importante hablar de cohesión, qué importante hablar de reinserción, qué importante hablar de emprendimiento, qué importante hablar de inclusión, en fin. Uno de los instrumentos más potentes uno de los más potentes precisamente para generar todo este tipo de anhelos, de estos deber ser de una sociedad, de un Estado, sin lugar a dudas, es la educación. O sea, es la educación entendida como un instrumento de cambio social, como un instrumento de liberación, como un instrumento justamente que puede ayudar a lo que la compañera decía hace un momento, ¿no? Nos vean como iguales, un instrumento para generar igualdad, generar espacios de, en este caso, no discriminación, en fin. Y ese precisamente es el enfoque que estamos reafirmando a través del Ministerio de Educación, porque entendemos que una educación planteada desde esta perspectiva es efectivamente un instrumento de cambio para tener una sociedad inclusiva, para tener una sociedad cohesionada, en fin. Y las políticas públicas, no solo de educación, sino las políticas públicas en general, deberían y deben tender hacia eso. La inclusión, la igualdad, la justicia social, en fin. El ámbito con el que opera la educación en Ecuador es extremadamente, particularmente el Ministerio de Educación, es inmenso. En el sistema educativo ecuatoriano, para que tengan una idea, están alrededor de este momento de 4,5 millones de personas. De estas, alrededor de 3,900,000, 800,000 están en el sistema público, los demás en el sistema privado, en fin. Alrededor de 200,000 docentes entre públicos y privados y como administrativos, en fin, 200,000 personas que trabajan, 20,000 personas que trabajan en ese sistema educativo. Pero en el sistema educativo formal. Pero hay mucha gente que sale en el camino justamente por factores de tipo económico, social, embarazo precoz, en fin, salen de la educación formal. Y tenemos un acumulado de alrededor de 5 millones de personas, un poco más o menos. 5,400,000, me parece, personas que no están precisamente, que salieron del sistema educativo y que efectivamente no pueden ser parte sino de ese mundo a la larga discriminado. ¿Qué hacer y cómo hacer para restituir los derechos de esas personas a través de la educación? Por fortuna, desde la Constitución de 2008 e inspirada en una serie de medidas, se ha creado dentro del Ministerio de Educación, dentro de otros elementos estatales, hablo actores dentro del Estado no central, de los gobiernos locales,
una serie de iniciativas precisamente orientadas por este viejo concepto muy liberador y que surgió en América Latina, que es la educación de jóvenes y adultos. Y en este caso que he estado fuera del sistema educativo. A esta línea de acción corresponde precisamente una serie de iniciativas que hoy por hoy comienzan a acoger a estas personas que o tienen un espacio o se crea un espacio para que puedan reinsertarse en el sistema o que puedan culminar sus estudios dentro, digamos, fuera del sistema formal. Ahí están la educación básica acelerada, los bachilleratos acelerados, en fin. Con lo cual se brinda la posibilidad de que todas las personas que están fuera tengan y se valgan de este instrumento precisamente para ser personas, efectivamente ciudadanos, ciudadanas, que tengan mejores instrumentos de reinserción y de luchar en un mundo tan complejo y difícil que nos ha tocado vivir. Por el momento, dentro de estas propuestas, y gracias al contacto y acción de Alejandra de la PUCE, están 22 personas de la organización Latin Kings ya estudiando en un régimen semipresencial, modalidad semipresencial, y que por supuesto es el inicio, diría yo, de una relación bien importante, no solo para la organización, sino también es un mensaje para el país en el sentido de decir que el sistema en general, el Estado como tal, y en este caso particularmente a través de la educación, se pueden establecer los canales y los espacios para que temas de reinserción, de inclusión efectivamente se den. Mucho hay que trabajar. Creo que tenemos, aquí está presente la subsecretaria, alrededor de 130.000 personas, ¿no?, que están trabajando, estudiando en este tipo de modalidades. Pero también se está trabajando en las cárceles, se está trabajando en los hospitales, se está trabajando con propuestas educativas innovadoras a una serie de otros ciudadanos y ciudadanas que no tienen la posibilidad de estar en los colegios o en las escuelas a nivel formal. Y eso es importante. Pero todavía son gotas en medio de un océano de necesidades. Solo en el dato que les mencionaba de estos 5 millones y más de personas de más de 15 años que no han logrado culminar sus estudios en ninguno de los niveles hasta el bachillerato, pues el esfuerzo que debería hacer el Estado es inmenso. De todas maneras, nosotros creemos que esta apuesta tiene que continuar, pero tiene que incrementarse. Es decir, de hecho, los desafíos son los siguientes. En el aspecto formal, efectivamente que la educación se convierta en un instrumento liberador. Efectivamente que lo que hoy denominamos calidad de la educación sea en sus contenidos, en su propuesta, ayude a que las personas y la sociedad salgan adelante y efectivamente se conviertan en factores de cambio positivo para la sociedad. Yo creo que ese esfuerzo hay que hacerlo. Lamentablemente hay que desmontar todo un modelo que fue instaurado para la discriminación, todo un modelo que fue instaurado para la exclusión, todo un modelo que fue instaurado para la segregación, e incluso para el cultivo y reproducción de formas patriarcales, racistas, en fin. Eso está presente todavía en el sistema educativo y eso hay que desmontar. En eso estamos, pero esta es una tarea gigantesca de aquí, yo creo que de muchos años, ¿no? Eso en términos de los contenidos, sea en educación formal o en esta línea de educación que algunos expertos denominan no formal. De todas maneras, me parece que esto lo podemos hacer desde el Estado, debemos incrementar desde el Estado, debemos defender y promover estas propuestas de política pública unidas con otras que tengo entendido que en este momento están siendo promovidas por el gobierno y el Estado en los actuales momentos.
Hay una propuesta desde la Secretaría de Jóvenes que se llama Impulso Joven, que tiene o facilita un crédito justamente para emprendimientos de alrededor de $10.000, y otra que se denomina Empleo Joven, que es una propuesta donde el Estado y el gobierno comparte con una empresa privada para una remuneración básica para abrir las puertas de empresas que se suman a la iniciativa, donde el gobierno aporta con un 50% de esa remuneración. Son iniciativas que están puestas sobre el tapete y que deberían efectivamente ser aprovechadas. Pero en fin, hay mucho por hacer. Creemos que el esfuerzo realizado por su organización, Latin Kings, con el apoyo en este caso de la Universidad Católica, es un mensaje, reitero, muy importante para la sociedad, pero siendo este un mensaje importante, tiene que ser un esfuerzo de todos, de toda la sociedad, y particularmente de un trabajo intersectorial muy fuerte que deberíamos hacer dentro del propio Estado, no solo para atender a las necesidades de una organización como la de ustedes, Latin Kings, sino también de muchas otras propuestas, organizaciones sociales que permitan precisamente ir hacia la construcción de una sociedad que logre cierto nivel de cohesión y sobre todo que tenga en su mente y en su realización los conceptos de inclusión. Hoy por hoy, de hecho, el tema de la inclusión es un tema que está en la retórica, que mucho hay que desarrollarla plenamente, y una de las formas precisamente de llevar a cabo esto es cultivar esta experiencia que hoy por fortuna la estamos viendo que se está desarrollando en esta alianza Latin Kings Universidad Católica, que espero yo se reproduzca y que nos hemos sumado como Ministerio de Educación también para dar este mensaje y abrir las puertas precisamente para que estas iniciativas se sigan cultivando y que estas propuestas de educación no formal reciban el mayor apoyo del Estado, la comprensión de la sociedad y el impulso suficiente de todos los actores. Eso es lo que podría aportar, y les agradezco mucho la invitación a esta muy importante reunión. El gobierno de todos.